WQ Digital, lo ves, lo escuchas. Ya son 7 de la mañana con 39 minutos, 7 de la mañana con 39 minutos. A esta hora ya tenemos el gusto, el agrado de tener ya como invitada a la candidata a la presidencia de la República, Andrea González Nader. Andrea González, guayaquileña, ingeniera en medio ambiente, tiene 37 años, fue candidata a la viceprefectura del Guayas en 2019, para asambleísta en 2021 y binomio de Fernando Villavicencio, lamentablemente asesinado por el movimiento Construye en 2023. En el actual proceso electoral busca la presidencia auspiciada por el Partido Sociedad Patriótica PSP, organización liderada por Lucio Gutiérrez. Gracias, Andrea González, por ser parte de esta tribuna informativa el día de hoy. Muy buenos días, bienvenida a WQ Noticias. Buenos días, Paul, querido, qué gusto estar aquí. Es en realidad lo más importante para nosotros llegar con las ideas claras de nuestra propuesta y pues tratando de continuar con esa buena racha después del debate. ¿Qué tal, Andrea? ¿Cómo ha sido este proceso como candidata a la presidencia de la República luego del debate que sin duda alguna la mayoría de los ecuatorianos coinciden que usted ha sido la revelación en el debate del domingo, hace unos 2 domingos atrás? Bueno, fue nuestra única carta realmente a jugar. Nosotros sabíamos que no solamente competimos en cancha inclinada, sino que competimos con unas chequeras enormes, grandes estructuras partidistas que tienen obviamente un montón de experiencia y un montón de recursos. Nosotros siempre tuvimos como estrategia que nuestra carta a jugar era nuestra participación en el debate. Siempre dijimos, si nos dan el mismo lugar de todos para poder comunicar este plan de país, lo vamos a lograr. Como comunicadora analicé mucho el poco tiempo que se tenía para poder hablar de las propuestas como tal. Buscamos más el lado de posicionar la idea que la fila o la lista de propuestas y pues dio el resultado que esperábamos, por así decirlo, pero luego del debate presidencial y de ese rush, por así decirlo, que se causó, que estuvo planificado, que fue estratégicamente elaborado, el ataque a la cuenta de Instagram es durísimo, porque somos una campaña que basaba en sus redes sociales la comunicación con sus seguidores. Son más de ya 4 días sin la cuenta de Instagram, justamente luego del debate. También, cosa curiosa, Paul, algunos medios tradicionales nos cancelaron las entrevistas luego del debate presidencial. ¿Cómo así? ¿Por qué? Si nosotros queríamos tenerla a usted, porque usted fue la revelación del debate. Ustedes No, digo los otros maravillosos. medios. Hablo de algunos de los medios, tal vez más de temas televisivos, algunas radios con las que teníamos pactados, incluso entrevistas desde hace casi 2-3 semanas. Luego del debate presidencial parecería que hubiesen recibido tal vez alguna sugerencia, vamos a dejarlo ahí. Pero bueno, ladran Sancho, señal de que avanzamos, por suerte. La Unión Europea está siendo de observador de estas elecciones y ya se han puesto en contacto con nosotros para lograr determinar de dónde vienen la cantidad de ataques que estamos recibiendo y, por supuesto, el hecho de haber podido comunicar de una manera más fresca, más tangible para todos, el futuro maravilloso que tiene este país, que si nos planteamos puede comenzar a ser desde este año, los próximos 20 años para convertirnos en una potencia. Correcto. Andrea González, de lo que muchas encuestadoras han calificado, usted ha sido la revelación, incluso la posicionan en un tercer puesto según las encuestas. Por ejemplo, Comunicaliza, antes del debate, tenían en primer lugar a Daniel Noboa con aproximadamente 36.1%, Luisa González de la RC5 con un 33%, y le seguía en su momento, antes del debate, Leonidas Issa por Pachacuti con el 2%. Ahora todo ha cambiado. Posicionan a Daniel Noboa, Luisa González y Andrea González en tercer lugar. ¿Usted cree que de pronto existiría una segunda vuelta para estas elecciones? Quizás Noboa o Luisa González y Andrea González para una segunda vuelta. ¿O cómo usted cree que de pronto se den estas elecciones el 9 de febrero? Hicimos varios cálculos, ¿no? El primero fue que más que atacar o tratar de buscar como objetivo el voto de una Luisa González o el voto de un Daniel Noboa, yo siempre les puse sobre la mesa a aquellos que han trabajado durísimo por este proyecto político, que en realidad nuestro voto objetivo es el voto de Yasuní. Y el voto de Yasuní son 5 millones de votos que votaron moralmente por encima de lo utilitario. Es decir, que valió por encima de la necesidad económica que tiene un país, porque todos esos 5 millones de votantes
saben que Ecuador necesita el recurso petrolero. Sin embargo, lo moralmente correcto es que ahí no, porque ahí no se debía. Entonces, esa reflexión que yo tuve con mi equipo de trabajo, yo les dije, en realidad nosotros no vamos al voto ni correísta, ni anticorreísta, ni novoísta, ni antinovoísta. Vamos al voto moral que pone a la sostenibilidad por encima, inclusive de las necesidades económicas. ¿Por qué no lo pondrían por encima de una ideología? Entonces, al mismo tiempo que me preguntaba yo, por ejemplo, a nuestros jóvenes agricultores, ¿qué les ofrece el proyecto del socialismo del siglo XXI? Si no habla de un futuro postpetrolero ni de la inversión agrícola de este país. Y debemos recordar que el socialismo del siglo XXI cierra 10 años de bonanza petrolera en su poder, diciendo mi gran deuda es con el agro. Entonces, simplemente por cálculo, yo esperaba y sabía que había una población a la cual tú le podías hablar de sostenibilidad, de corrupción, de un futuro postpetrolero y que todo iba a ir engranado. Fue un reto para realmente quienes trabajaron con nosotros. Me decían, pero no entiendo, eres una anticorreísta ambientalista. Y le digo, no, soy una persona que entiende de sostenibilidad y que no va a tolerar la corrupción, que es un poco más complejo que simplemente un ambientalista anticorreísta, ¿no? Claro, Andrea González se visualiza en una segunda vuelta, ¿y con quién? Me encantaría tener un segundo debate presidencial. Cuando les dije de corazón que creo que nadie había querido tanto ir al debate presidencial como quien les habla, reconociendo que por supuesto Fernando Villavicencio también, nosotros planteamos y estamos listos para una segunda vuelta, seguros de que si pasáramos a una segunda vuelta con un Daniel Noboa, ganaríamos en el debate, y si pasamos a una segunda vuelta con una Luisa González, también ganaríamos en el debate. Sería maravilloso porque Ecuador podría salir ya de este espectro entre los istmos que tan desgastados nos tiene y plantearnos un futuro postpetrolero para los últimos 10 años de la bonanza que queda. Se necesitan 40.000 millones para volver a producir los 500.000 barriles diarios que necesitas para que esto deje réditos. Por otro lado, los sistemas como blockchain y el tema del fondo amazónico nos impulsa a que cada dólar del rédito sea invertido en infraestructura o tecnología, no en pagar los sueldos de los ministerios que de turno voy creando cada vez que alguien se sienta en Carondelet, ¿no? Y esta propuesta que es mucho más, que tiene mucho contenido, se queda para que las próximas elecciones o quien venga a sentarse a Carondelet finalmente siga este plan, porque es un plan que hemos tratado más que de manejarlo como una campaña electoral, como una campaña educativa, para que cada ecuatoriano a pie de la clase trabajadora se apersone de sus recursos no renovables y sea quien decide en qué se invierte. Correcto. Andrea González dice que quiere que se dé un segundo debate para debatir con Daniel Noboa, Luisa González, Andrea González, o de pronto solo con Daniel Noboa, o solo un debate con Luisa González, porque muchos dicen que en el debate usted le ganó a Luisa González con esas contestaciones. Yo creo que en el debate le ganaría a cualquiera de los dos. Y no es porque realmente yo sea Andrea González. Creo que mi formación de 7 años de profesora con adolescentes, dando una materia tan compleja como sistemas ambientales y sociedades, que abre muchísimo al debate, porque toca hilos muy profundos de tu propia personalidad. Discutir con jóvenes adolescentes sobre el comportamiento de la población, la pirámide poblacional, el cambio climático, la justicia climática como tal, son temas que te dan una oportunidad de conocer muchísimas realidades. Para nosotros ha sido un lujo poder tener este proyecto político basado en una experiencia que se ha vivido en territorio, mucho más que en el concepto o la parte teórica de un proyecto ideológico como tal. Este proyecto nace de la vivencia en territorio y de los datos. Soy una mujer profundamente apegada a la ciencia y creo que la ciencia es lo que nos viene a ayudar a estas discusiones cuando ya no hay salidas entre derechas e izquierdas, y creo que nos encantaría ir a un segundo debate presidencial con cualquiera de los dos punteros, y también creo que ganaríamos esa segunda vuelta por la misma extrapolación que tienen ambos punteros. Es decir, los otros votarían por mí, inherentemente de que no les caiga bien, solo para que no pase el otro. Y ese es el tipo de situación reflexiva a la cual nos hemos convertido, le digo con cariño yo, la manzana de la discordia, pero que habla de una reflexión como electorado. ¿Qué es lo que buscamos en la política? ¿Qué es lo que queremos ver de nuestros políticos? ¿Qué se necesita para ser presidente de este país? Correcto. Al inicio del debate, que sí logré verlo, usted dijo que era el momento que tanto esperaba, ¿no? Que no pudo estar en el debate en la campaña electoral cuando fue asesinado su binomio de Construye, el señor Villavicencio. ¿Por qué quería usted debatir en el primer proceso electoral? De pronto las cosas hubiesen cambiado, quizás usted hubiese ganado, o de pronto todo hubiese sido diferente si la dejaban debatir en el anterior proceso electoral.
Nosotros creemos que sí, hemos sido muy directos. Si el debate anterior puso presidente y a nosotros no se nos dejó entrar, ¿qué hubiese pasado si nos hubiesen dejado entrar en un debate presidencial? Probablemente seríamos presidentes. El hecho de lo que sucede luego del asesinato de Fernando Villavicencio es lo que a mí me abre los ojos y empiezo a reconocer a Ecuador como un narcoestado, porque yo no reconocí a Ecuador como un narcoestado hasta el magnicidio e incluso durante ese doloroso proceso de los primeros días. Pero luego, cuando para mi sorpresa y la del mundo entero, porque Ecuador se olvida que el mundo entero nos vio, cómo reaccionamos frente al magnicidio de un candidato presidencial, indistintamente si te caiga bien o mal, Fernando Villavicencio. Y cuando empecé a recibir las llamadas de incluso los consejos nacionales electorales de otros países, en los que me preguntaban, pero Andrea, no entiendo qué está haciendo el CNE de tu país. Te está pidiendo que reemplaces el candidato, que no puedes ir al debate, que te pone trabas. Explícanos qué está pasando porque ya a los ojos internacionales esto no tiene ni pies ni cabeza. Y la realidad es que ahí es cuando una Andrea González abre los ojos y se da cuenta que efectivamente Ecuador es un narcoestado. Porque Correcto. atrás del asesinato de Fernando Villavicencio no solo está quien ordena el asesinato o quien aprieta el gatillo, sino todo un sistema para sacarnos de la papeleta y no dejarnos participar. Ahí entendí contra qué nos estábamos enfrentando. ¿Cuál fue su estrategia con su equipo comunicacional para ese debate que fue decisivo para que usted escale a un tercer puesto según las encuestas? Perdón, te escucho un retorno, Ahí disculpa. me escucha Andrea. Ahí sí. Digo, ¿cuál fue su estrategia con el equipo comunicacional con la que usted labora, con el que usted labora, ¿verdad? Para que ese debate la coloque hoy por hoy en un tercer lugar. ¿Hubo una estrategia concreta? El hecho de que usted ahora esté entre los 3 candidatos, según las encuestas, que podría llegar incluso a una segunda vuelta usted. Por supuesto, fue un trabajo de reunirse con los más grandes expertos en el tema, sobre todo energético, sobre todo en el tema de electricidad, que era algo que sabíamos que se venía y que había que manejar con cifras y con mucha responsabilidad. Hablamos con expertos petroleros para poder proponer el futuro postpetrolero del país. Hablamos de tratar y nuestro principal objetivo era diferenciarnos de la clase política, dejar claro que si fuera por la clase política nosotros ni siquiera estuviésemos aquí. Esa es la verdad. Creo que fue un éxito el hecho de habernos separado en la manera de comunicarnos también. Muchos de los candidatos se fueron por el lado de repetir sus cuñas o repetir sus frases icónicas. Se vieron muy, y te lo voy a decir ya como comunicadora, no te hablo ahorita como candidata presidencial, sino como comunicadora. Lo que yo vi fue muy acartonado cada personaje que trataban de ser. Y estás frente a un electorado que ya no quiere personajes, quiere personas, personas reales, tal vez con sus defectos, tal vez con sus virtudes, pero el personaje tiene mucho más que encubrir que una persona. Entonces, muchos de los candidatos cometieron el error de leer como una lista interminable las propuestas. Yo he preguntado, he hecho un poco un sondeo a nivel nacional de qué propuestas se acuerda la gente. Lamentablemente son de las que causaron risa. El ¿Se tren bala. acuerdan de la línea nuclear y el tren bala? Que con risa alguien decía por ahí, Quito pone el tren y Guayaquil pone la bala. La realidad es que es inútil en 25 segundos leerle a un electorado de 9 millones de personas todas tus propuestas porque no va a haber retención. Nosotros apostamos para que para que la gente conozca nuestra línea de pensamiento. Apostamos a que la gente sienta que podía conocer a esta persona y que la atención fuera a parar a nuestro plan de gobierno, donde sí iban a poder leer nuestras propuestas como tal. Por supuesto que el formato de redes sociales te permite de una manera, como por ejemplo el video que se ha hecho viral, el tema de los ministerios, que me comparan mucho con Milei. Les digo, al final del día, simplemente la manera más didáctica de ponerte sobre una mesa la cantidad de ministerios que hay. El tema de no tener nuestra red de Instagram hace mucho más difícil comunicar de manera eficiente nuestras propuestas, que era la fase 2. Es decir, nos dieron donde sabían que íbamos a seguir, porque esto tiene fases, ¿no? La primera es llegar al debate, posicionarte como una persona real, distinta a la clase política, con propuestas lógicas que le suenen tanto al joven como al mayor, al que está en el campo como al que está en la ciudad. Y lo siguiente que venía era poder ya decir nuestras propuestas puntualmente. Sigue siendo un reto sin la cuenta de Instagram. Incluso en las redes sociales decían que las González se enfrentaron cuando usted le respondió a Luisa González cuando le preguntó sobre el tema de Olón.
Hubo ese Sí, no sé por enfrentamiento qué como sus tal. asesores no se tomaron la molestia de revisar, eso es información pública. En realidad, creo que para los presupuestos que maneja ese proyecto político, como decíamos en algún momento, me sorprende que siendo araña te me caigas de la pared. La realidad es que ese tweet de Long se hizo viral en su momento. No entiendo quién le informó mal, realmente fue bastante sencillo contestar esa pregunta. Lo de la cascada San Rafael es algo que como persona que ha trabajado con organizaciones y con como comunidades del tema ambiental, sigue siendo un dolor terrible para el activo turístico de este país, haber perdido la cascada más alta. Y para aquellos que no entiendan, no solamente la afectación en la Amazonía de la construcción sin realmente tomar en cuenta la opinión de los expertos de Coca-Cola Sinclair, tiene afectaciones mucho más a largo plazo que desaparecer la cascada San Rafael, sino que también puede desaparecer todo el proyecto como tal, según la revista Bloomberg hace 2 o 3 días antes del debate. Entonces realmente no son cosas que están preparadas, sino que hay tanto que decir que fue lo que alcanza a decir en 25 segundos. Correcto, Andrea. Hablando de propuestas como candidata a la presidencia de la República, y muchos de los candidatos proponen temas muy populistas, ¿no? Que quizás no se pueden ni siquiera concretar, que aumentar el sueldo, por ahí alguien dijo a $600, que quizás no puede ser posible. Hablan de pena de muerte, hablan de condenas fuertes para los violadores, para los abusadores, para los asesinos. En concreto, ¿qué es lo que propone Andrea González para que su público o quienes la están escuchando puedan votar? En el tema de seguridad, ¿qué se puede hacer o cuáles son sus propuestas en el tema de seguridad? Obviamente en nuestro país lo que más se abona y lo que más se escucha es el tema de inseguridad, y todos queremos la paz para nuestra población. Exactamente, y hemos sido muy claros que hay un gran elefante en la sala y todo este esfuerzo de desgastar a nuestra fuerza pública, si tú no tienes clara la estrategia, es como que entres a la guerra sin el mapa y no tengas idea de para dónde enviar la tropa ni de dónde viene tu enemigo. Yo con dolor debo decir que nuestras Fuerzas Armadas parecen una persona dándole una piñata mexicana, porque estamos luchando contra un enemigo que no se ve, no se siente y estamos ciegos frente a una estrategia que hace rato lo hemos puesto sobre la mesa y ya hemos sido incluso escuchados a nivel internacional con países amigos que quieren ayudarnos en esta nueva estrategia, que es muy obvia para todos, Paul. Lo que la mafia busca en nuestro país es el perfil costero. Sí. Si nosotros no tuviésemos la salida del 80% de la droga por puertos, galetas, por manglares, por todo el perfil costero, no entraría el 80% de lo que entra por frontera norte y frontera sur. Si tú tienes claro que Ecuador no es un gran productor de cocaína, que los grandes productores son Perú y Colombia, que Ecuador es más chiquito que Perú y que Colombia, y que tiene menos perfil costero que Perú y Colombia, llegas de manera inmediata a esta pregunta. ¿Qué pasa en la costa del Ecuador para haber sido el punto de atracción hasta de la mafia albanesa? Porque yo tengo una opinión y entiendo que es polémica y respeto las que no son, porque para aquí estamos para escucharnos. El socialismo del siglo XXI pactó una Pax Narco con las FARC y el Ejército de Liberación Nacional. ¿Por qué? Porque había una ideología en común, el tema del socialismo. Sin embargo, ya 16 años después, no solamente están los guerrilleros de Colombia manejando la salida de la cocaína por nuestros puertos o por el Golfo de Guayaquil, que está a punto de llamarse el Golfo de los Narcos, sino que ya invitaron a toda la mafia albanesa, la mafia mexicana, la mafia de todos lados del mundo. Están instalados con submarinos de tercera generación, autopropulsados y con inteligencia artificial desde la mafia albanesa en la Costa de Esmeraldas. El que no está entendiendo eso no vio la película. Sin embargo, seguimos desgastando a nuestras fuerzas públicas en frontera norte y frontera sur, cuando todo el esfuerzo debe estar dirigido al control del perfil costero. Y lo que más duele es nuestra etnia, la chola pescador, la que es acribillada todos los días en alta mar, tripulaciones de 21, embarcaciones de 21 tripulantes se pierden en el mar y ahora ya ni siquiera acaban de cancelar la búsqueda para esa embarcación. El pescado del encebollado está ahí, es claro para cualquiera que viva en este territorio. Lo que se pactó con el socialismo del siglo XXI fue la soberanía marítima del Ecuador. Tanto se llenaron la boca hablando de soberanía para dejarnos completamente indefensos, porque te soy sincera, dudo que la mafia albanesa sea socialista
y le interesa que la espada de Bolívar camine por Latinoamérica. Entonces, en estos momentos ellos ya no tienen con qué negociar una paz frente a los grupos narcotraficantes que están instalados en el país. Ecuador necesita armar su armada, porque tenemos una armada desarmada. Las capitanías, las lanchas rápidas, los puertos, las caletas, los lugares de manglar son propiedad y son territorio de la mafia, que no son territorio ecuatoriano. Por eso mi candidato a vicepresidente es un contraalmirante de la Marina que tiene clarísimo, y un héroe de guerra, tiene clarísimo no solo cómo se les fue desarmando para esta Pax Narco, sino lo que necesitamos tener en estos momentos y qué tecnología de punta nos permite recuperar. Lo primero que vamos a hacer es militarizar completamente el Golfo de Guayaquil. Es lo lógico. Correcto. Estamos conversando a esta hora con la ingeniera Andrea González Nader, candidata a la presidencia de la República, que hoy por hoy las encuestadoras la colocan en tercer lugar luego de ese debate. Sobre el tema de que también es parte de lo que nosotros queremos, oportunidades. Hoy por hoy los ecuatorianos necesitamos eso, oportunidades para poder sobrevivir, para seguir adelante. Muchos ciudadanos, pese a que la llegada de Donald Trump ha frenado el tema de la migración, muchos todavía quieren salir de Ecuador porque no hay oportunidades. ¿Sí? ¿Qué se puede hacer con este tema? Sí. Así es, la migración no solamente va para Estados Unidos, muchos ecuatorianos por el tema también de los peligros del Darién y las nuevas políticas de migración están migrando incluso a Colombia. En realidad nosotros conocemos de esa situación porque no solo porque somos jóvenes, sino porque la mayoría de las personas de mi generación no ha encontrado un espacio en este país para poder desarrollarse. Con pena hemos visto cómo grandes proyectos han venido a Ecuador a tratar de competir contra un Estado obeso y burocrático que se convierte en una vacuna para arriba. Nosotros hablamos de una economía liberal en la cual el Estado, si no te ayuda, no estorba. Porque somos una generación que ya no quiere trabajar en puestos públicos. Somos una generación que no quiere que el Estado le dé trabajo durante el resto de su vida. Quiere emprender. Y dato curioso, Ecuador es el principal país del mundo, el primer país del mundo con la mayor cantidad de mujeres emprendedoras. 33% de las mujeres ecuatorianas emprenden en este país. Sin embargo, tienen las trabas que conocemos absolutamente todos, en las cuales para vender una tacita de café en mi cafetería, probablemente tuve que coimar a algún funcionario público para que me dé el permiso para poder abrir mi cafetería. Y este concepto de reducir la burocracia, mucho más que el ahorro pequeño que es el sueldo de ese funcionario, es la cantidad de empleo que me va a poder dar la clase emprendedora, que no solamente son jóvenes, son de todas las edades, para que puedan dar empleo. Nosotros creemos que el principal creador y generador de empleo de un país sano debe ser la empresa privada, no el Estado. Y eso ha sido un reto para una campaña que se ha convertido más en campaña educativa que en electoral. Recorrer a este país diciéndole, quiero que entiendan que un Estado sano vive de los impuestos, no de nuestro petróleo, no de la minería. Y ha sido un choque cultural ir cambiando eso, pero realmente creo que hemos tenido una acogida interesante. Siempre les pido por favor que entren a nuestra página web andreagonzalesnader.com y revisen las dos versiones del plan de gobierno. Está la original de 81 páginas y la resumida de 4, donde podemos ver mejor. Esta semana ya vamos a producir, hemos intentado recuperar la cuenta de Instagram sin éxito, pero vamos adelante. Esta semana vamos a compartir con mayor detalle algunas de las ideas que más acogida han tenido, como por ejemplo el tema de la reducción de ministerios, cuáles serían y cómo vamos a funcionar con ellos. Y muchas cosas que nos quedan pendientes por explicar. Porque yo tengo otra entrevista en otro medio. Correcto. Para finalizar, sé que obviamente tiene una agenda completa, pero tengo que preguntarle, se lo hice. No, incluso... y vamos a tener que tener otra más porque nos quedaron un montón de temas pendientes. Pero le voy a consultar lo que le pregunté a su líder, a Lucio Gutiérrez, que lo tuvimos la semana pasada acá. ¿Qué le responde usted a Rafael Correa? Según Rafael Correa, Noboa le está financiando su campaña, que usted sería una candidata dentro de lo que está haciendo Noboa para ganar las elecciones. Usted con Lucio Gutiérrez pactaron de pronto con Daniel Noboa, y si usted no gana las elecciones, usted iría a un ministerio con Daniel Noboa, según Rafael Correa. ¿Usted qué le responde? Yo creo que el señor necesita medicarse porque nos dedicó casi una semana entera. Sin embargo, tiene gente aquí diciendo que Rafael Correa no está, que por qué lo seguimos mencionando. Pues el señor aparece por todo el país, en todos los afiches de sus candidatos, que se decían que mismo, ¿no? ¿Son socialistas o son correístas? ¿Cómo se los trata a este grupo político? Realmente a mí me causa gracia estas historias que hila en la cabeza. Debe ser estar mucho tiempo encerrado en un ático. La realidad es que nosotros ya tuvimos la oportunidad
de trabajar en este gobierno. Nosotros tuvimos la oportunidad de entrar al Ministerio de la Mujer. Sinceramente no es un lugar en el cual yo creo que puedo aportar. Me hubiese gustado aportar desde un Ministerio de Agricultura, un Ministerio de Medio Ambiente. Esto fue al inicio de la gestión, cuando a nuestro proyecto político le habían asesinado su líder y yo tenía una bancada de 34 asambleístas que podía cambiar la historia de este país. Sin embargo, nadie es ajeno a que de esos 34 asambleístas, algunos pocos cantaron independencia y se fueron al lado de los independientes para poder realmente hacer proyectos de ley. Otros quedaron lamentablemente bajo el ala de Construye, quien demostró ser uno más de la narrativa política de este país, con el dolor y todo lo que nos había costado tanto a Fernando y a mí posicionar esos 34 asambleístas. Luego de eso nosotros continuamos con este proyecto sabiendo que deberíamos hacer dos cosas: a competir con el actual gobierno porque creemos que somos mejor, porque creemos que teníamos el trabajo mucho más adelantado, incluso en la anterior elección. Y segundo, a desterrar de la papeleta electoral a estos dinosaurios políticos que usan peones para ser representados. Entonces, por supuesto, con Daniel Noboa hay una competencia con el socialismo del siglo XXI o correísmo, como mismo les decimos, que decían ellos, y con aquellos dinosaurios políticos como el PSC, en su momento ahora Reto, Centro Democrático, que tienen personas involucradas en los casos de AAA, Metástasis, Purga, Plaga, Encuentro, Pampa. Podemos quedar una hora aquí. Sí es otra la relación. Definitivamente queremos desplazarlos de la papeleta electoral, ojalá para siempre. Y qué bueno que sería un debate presidencial entre los dos mejores proyectos y ver quién tiene las mejores ideas para sacar adelante este país y así poder dejar a un lado los tweets que fueron escritos en el momento de una denuncia ambiental. Andrea, ¿cómo está? Luis Antonio Ruiz. Solo una pregunta, son estos temas los que a mí me ponen a pensar. ¿Qué pasa por la mente de una persona que tenía una vida tranquila y de repente, por su posición política, en este caso candidata a vicepresidenta, empieza gente de que uno nunca en su vida imaginó encontrarse ni en pelea de perros? Atacando, vociferando, manifestando, acusando, diciendo palabras soeces? ¿Cómo se puede sobrellevar una vida así? Realmente ha sido un cambio brutal. Comprenderás que de ser profesora de secundaria, de ser asesora del sector público, de ser comunicadora, aprendes un montón para justamente poder enfrentarte a todo esto. Definitivamente el asesinato de Fernando Villavicencio cambia mi vida para siempre. Yo ahora debo aceptarlo. Tal vez estaba en un proceso de un poco de negación. Por supuesto, vivir 24/7 con seguridad desde el asesinato de tu binomio es un cambio radical para aquellas personas de la clase trabajadora que aplicaban el nada debo, nada temo, ¿no? Sabemos que estamos incomodando fuerzas muy, muy, muy poderosas. Se siente, más que solamente se nota, se siente, pero también sabemos que hay un montón de gente que tiene la mejor intención, muy poderosa también con su actuar, con su pensamiento, con sus acciones, que nos protege, ¿no? Pero sí, ¿para qué mentirte? Es durísimo, es durísimo. Andrea González, gracias por estar con nosotros. La conozco desde el colegio, cuando estuve no voy a mencionar el colegio, incluso estudió con una de mis primas que vive en Estados Unidos, Karen Llorente. En su momento yo conversé con usted y me da gusto, me da gusto el progreso y lo que has conseguido durante todos estos tiempos, desde cuando estabas en el colegio. Así es, y que como digo, como pude compartir en Twitter, en realidad el acto más valiente sigue siendo pensar por ti mismo y en voz alta, que nadie nos quite eso. Éxitos, Andrea, éxitos en su campaña, que tenga buenos días. Muchísimas gracias. Que de llegar a la presidencia se logre a cumplir sus objetivos. Gracias. Muchísimas gracias, un abrazo y métanle ñeque. Métele ñeque, así. Gracias, Andrea González. Estuvo con nosotros, candidata a la presidencia por el PSP. Son las 8:08 de la mañana. Ecuatoriano, deja de ser extranjero.